¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto de que estén aquí con nosotros como todos los martes, en punto casi de las 7 de la noche. Es un gusto que nos acompañen. Y antes de comenzar esta plática, la verdad es que quiero agradecer infinitamente a nuestra invitada, a la doctora Gisela Montiel, por el profesionalismo, por toda la paciencia, por la calidez con la que ha tratado a mi mamá. Quiero decirles que mi mamá, como muchos pacientes en el mundo, pues está teniendo esta terrible lucha contra el COVID. La verdad es que ha sido un golpe terrible para la familia, para nosotros los hermanos, pero mi mamá ha sido toda una guerrera. Mi mamá ahí la lleva, casi va de salida, y pues hemos estado muy al pendiente de ella, hemos estado consintiéndola, pero definitivamente la que ha puesto la mayor parte de esto para salir adelante, pues ha sido ella. Doctora, de verdad es bien importante para el paciente y para los familiares de los pacientes que el doctor sea muy empático, que el doctor esté muy pendiente de sus pacientes, hasta de la familia, doctora, porque vemos familias bien molonas, doctora, y bueno, y con la mía que somos 3 hermanos de carácter muy fuerte y medios molones, la verdad es que quiero darle mi reconocimiento, mi agradecimiento a usted y a todos los médicos, porque están llenos de trabajo. La verdad es que los pacientes están pasando una terrible situación, pero también los médicos, porque han estado a pie del cañón, han estado con muchísimo trabajo y no han dejado de ser empáticos, han estado con muchísimo agotamiento y luego con familias que no nos ponemos de acuerdo o que hay que tomar decisiones, o de verdad mi cariño, mi reconocimiento a todos los médicos y a usted, doctora, porque mi mamá ha estado muy bien, gracias a usted, de verdad, muchas gracias. No, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Ya es la segunda ocasión que estamos con ustedes y pues muy, muy feliz en lo que podamos Gracias, doctora. ayudarles. Y vamos a empezar ya de lleno. Doctora, con esta experiencia hemos visto que es muy importante detectar en la primera etapa que empieza uno con los síntomas del COVID. ¿Por qué, doctora? Bueno, como lo dices, es sumamente importante que sea desde el inicio, porque si no nos empezamos a confiar en que es una gripita, que es una tos que se me va a pasar, este es un dolorcito de migraña, y entonces dejamos que el virus empiece a hacer de las suyas en nuestro cuerpo, y cuando ya necesitamos de una atención más específica, más grande, pues entonces viene ya resultando que hay complicaciones. Entonces, por eso es importante acudir en las primeras etapas. Entonces, para esto necesitamos 3 síntomas que con ellos, con cualquiera de alguno de ellos, pudiéramos pensar en COVID. Uno es dolor de cabeza, el otro es fiebre y la tos. Entonces, si presentamos alguno de estos síntomas acompañados, por ejemplo, de cansancio, de la pérdida o disminución del olfato, pérdida o disminución de nuestro gusto, que nos sentimos con sudoraciones, necesitamos acudir a nuestro médico a una revisión. Más vale que nos digan no es COVID y no que ya llegó demasiado tarde. Así es, doctora. Y Entonces, como comentábamos antes de iniciar la plática, cada cuerpo es diferente, ¿no? Cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, yo en lo personal quiero ser muy respetuosa y quiero ser muy responsable con lo que platiquemos aquí. Yo les sugiero que alguien que tenga algún síntoma acuda inmediatamente con la doctora o con su doctor de cabecera. Aquí ya después dejaremos sus datos, doctora, por si alguien quisiera ir a ver, pero sí hay que ser muy responsables y lo más importante de esto es destacar que cada cuerpo reacciona diferente. En el caso de mi mamá jamás perdió el gusto ni el olfato, entonces sí nos queda muy claro que cada cuerpo es totalmente diferente, ¿no? sí, totalmente. De hecho, comentarles que una compañera de trabajo lo único que presentó fue dolor de espalda. Ella fue contacto directo, un familiar de ella presentó COVID y pues por ende y estar trabajando en este medio de la salud se hizo la
prueba y salió positiva, pero ella únicamente presentó este síntoma, dolor de espalda. Entonces, vemos que, como tú comentabas, todos los pacientes lo van a manifestar de manera diferente, totalmente diferente, y por lo tanto su manejo, aunque tenemos bases para manejar el COVID, pues también tendrán que ser muy dirigidos a los síntomas que están presentando. Ok, doctora, a ver, vamos a empezar así como que, vamos a empezar desde el principio. Aquí en estas entrevistas, en estas pláticas, hemos hablado muchísimo del COVID, de cuáles son los síntomas, de qué es lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las personas que no nos hemos enfermado de COVID, doctora, que sabemos que tenemos que comer bien, que guardar la distancia, que el cubrebocas, ¿qué otras cosas podríamos hacer para apoyar a nuestros pulmones? Por ejemplo, en este momento se me ocurre algún medicamento, alguna vitamina que nos pueda ayudar para las personas que no nos hemos enfermado, que nos pueda ayudar para fortalecer todo nuestro sistema respiratorio. Sí, mira, bueno, pues definitivamente tenemos que estar en las mejores condiciones de salud posibles. Dentro de los vitamínicos que pudiéramos estar tomando, pues sería la vitamina C y también la vitamina D. Esto también va muy encaminado y va orientado a cada paciente. No les puedo decir tanto de vitamina C o tanto de vitamina D porque cada persona es diferente. También la exposición al sol es diferente, entonces la vitamina D se va a absorber de manera desigual en cada paciente. Pero esas dos vitaminas. Ahora, hay algunos medicamentos, por ejemplo, ahorita estoy utilizando unos homeopáticos, que lo que va a hacer es aumentar nuestras defensas y lo que nos está diciendo es que está disminuyendo los días de la enfermedad y posiblemente la disminución de complicaciones. Por experiencia personal y en los familiares que lo hemos tomado, pues mira, muchos no nos hemos enfermado y los que se enfermaron fueron de muy poquitos días y gracias a Dios ninguna complicación. Pero tampoco lo puedo promocionar como que este es el medicamento que nos va a llevar al éxito de COVID. No, no, no. Es un conjunto de situaciones que tenemos que estar muy bien, tenemos que estar alimentándonos perfectamente, disminuir el consumo de grasas, de carbohidratos, realizar ejercicio. Eso es sumamente importante. Doctora, ¿por qué cuando alguien es diagnosticado con COVID es tan importante la tomografía o radiografía? ¿Qué nos recomienda usted? Pues en este caso sería la tomografía, que es nuestra guía, porque en nuestros pulmoncitos se van a ver de una tonalidad negra en la tomografía y cuando tenemos signos de COVID o daño de COVID a nivel de los pulmones, se va a ver como si fuera un vidrio despulido. Esa es la imagen. Entonces, dependiendo la cantidad de pulmoncito lesionado, pues entonces pudiéramos hablar de la gravedad del problema o de la rehabilitación que pudiese llegarse a presentar cada paciente. Entonces es mejor la tomografía. Ok, sí. Ok. Los estudios clínicos, cuando alguien tiene COVID, ¿por qué es tan importante los estudios clínicos? Bueno, mira, aquí es bien importante. Uno, vamos a realizar una biometría hemática. En esta vamos a encontrar algunos datos, bueno, desde los más básicos, ¿no? Cómo estamos, si tenemos anemia o no tenemos anemia, el nivel de plaquetas que se ven afectados durante el COVID, también los leucocitos, que son nuestras células de defensas, que a veces hay pacientes que pareciera que no están infectados porque los leucocitos están normales. Sin embargo, al analizar las demás células, vemos que sí hay una afectación y pues eso nos da una orientación inclusive de la gravedad o si hay una infección agregada. También vamos a pedir una proteína, que es la proteína C reactiva ultrasensible. Esta nos va a marcar la cantidad de inflamación, por así decirlo, que está existiendo en nuestro cuerpo y que nos puede orientar a posibles complicaciones. O también nos va a marcar con el paso de los días la mejoría que está presentando el paciente. En estos estudios también vamos a pedir lo que son pues, los laboratorios generales, ¿no? Ver cómo están nuestros riñones, porque también se ve afectada esta función. Las
células se ven alteradas, entonces es importante tener este parámetro. También pruebas de funcionamiento hepático, porque ahí nos dan algunos datos de inflamación, de riesgo de complicaciones que se pudiesen presentar. Hay otros dos laboratorios que son muy importantes, ferritina y dímero D. Estos nos van a hablar de la necesidad que tiene nuestro cuerpo de oxígeno o de la posibilidad de formar alteraciones a nivel de la coagulación. Posteriormente... La famosa trombosis, ¿no? Que es a lo que le tenemos tanto miedo que se complique a un paciente de COVID, ¿no? Claro, entonces esto sí son caros los estudios si uno ve la economía en estos momentos, pero son muy importantes, entonces debemos de partir de una base. Por si se requieran otro seguimiento de estudios, pues ya tenemos con qué nosotros definir, ¿va bien, no va bien? O qué decisiones podríamos tomar. Eso sería. Fíjate, doctora, que yo en esta pregunta, yo hago un llamado a la familia de los pacientes que están pasando por esto del COVID. Efectivamente, es una enfermedad muy cara. Es una enfermedad en donde constantemente te tienes que hacer estudios, te tienes que hacer la tomografía. En primera te tienes que hacer una prueba para ver si tienes o no tienes COVID y ya esa prueba ya es muy cara. Muchas familiares luego te hablan y te dicen, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te hace falta? Yo creo que es en lo que podemos apoyar, ¿no? Algunos tenemos la posibilidad para costear este tipo de análisis, algunos no tenemos la posibilidad. Entonces, hay que estar bien pendientes de nuestro familiar que tiene COVID. Es cuando debemos de demostrar la solidaridad, es cuando debemos demostrar la empatía por uno de nuestros familiares. Doctora, después de que, ¿cuándo te das cuenta que ya tú te sientes bien, pero tienes que hacerte el estudio de PCR para ver que ya no eres activo, que ya no tienes COVID? ¿Es necesario hacerse ese estudio? Pues no es necesario. Generalmente después de las 2 semanas ya va uno a mejorar. Ajá. Entonces, en caso de que no se complique. Exactamente, claro, si no existió una complicación previa. Entonces, podríamos omitirlo también, va a depender de cada paciente, ¿no? No es como una ley, forzosamente le tenemos que realizar en tal día determinado estudio, no. Cada paciente va a ser diferente y en algunos, inclusive como lo comentabas, pues sí es muy caro porque hay que estarle pidiendo algunos estudios con cierta regularidad para ver que no haya una afectación más grave. Pero no a todos los pacientes se los pedimos, inclusive en el sector salud no se pide ni siquiera la prueba para corroborar si tiene o no COVID, porque se saldría quizás del presupuesto de muchas personas, ¿no? En lugar de invertir 900 pesos o 1,200 que en algunas ocasiones están costando, pues preferible que mejor lo guarden para medicamento. Entonces, los estudios a veces se omiten por esta situación económica y en otras se les dice, bueno, híjole, hay que rascarle por aquí, por allá para que sí se tenga pues una evidencia de cómo está el paciente. Ok, doctora, pero entonces después de que pasaste este periodo, ¿ya puedes salir, ya puedes salir, hacer tu vida normal, digamos? Después de los 21 días. Después de los 21 días. Y ya Sí. no hay riesgo de que contagies a otra persona. Digo, me queda claro que aunque te haya dado COVID, tienes que usar el cubrebocas, ¿no? Claro, porque algunos pacientes no guardaron anticuerpos, entonces tienen el riesgo de volverse a enfermar. Entonces, pues es importante seguir con todas las medidas, ¿no? El uso de cubrebocas, la sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara con las manos sucias. Entonces, esto ya poco a poco se nos va a volver un hábito, pero mientras tanto es bastante difícil hacernos conscientes de todos los movimientos que estamos realizando. ¿Cómo saber si generé anticuerpos después de que me dio COVID, doctora? Ok, para esto vamos a tener una prueba que es en sangre y son las inmunoglobulinas. En estas vamos a tener dos, una que es la IgG y la otra que es la IgM. En la IgM nos va a hablar de
todavía la actividad del virus, y en la IgG sí formamos anticuerpos contra esta enfermedad. Entonces, las personas que quisieran saber si generaron anticuerpos, pues estas serían las pruebas ideales para saberlo. Entonces, también tendrían que estar orientadas con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque a veces salen activos y ya llevan más de 20 días. Entonces, viene un poquito la alarma de qué está pasando, sigo contagiando, salgo, no salgo, convivo con mi familia, porque también es una enfermedad de mucho aislamiento, entonces de soledad y de mucha tristeza, ¿no? Porque hay familias que, híjole, están muy, muy estrechas y de repente esto hace que se rompa todo ese vínculo, ¿no? Entonces las inmunoglobulinas nos van a ayudar muchísimo a dar la orientación a los pacientes para que estemos más seguros de cómo estamos y cómo quedamos después de esta enfermedad. Ok, doctora, no quiero dejar de pasar estas preguntas porque la verdad es que nos han hecho preguntas muy buenas. Nos pregunta María Dolores Trejo, ¿por qué cambia la coagulación con el COVID? Sí, se ven afectados a las plaquetas. Entonces, al haber menos, pues entonces su capacidad para formar un coágulo también se distorsiona. Entonces, por eso nosotros tenemos que formar o tomar anticoagulantes. No solamente, hay dos medicamentos, ¿no? Entonces, que sería como en general la aspirina, ese se llama antiagregante, no es específico para COVID. Ya están otros que son antiagregantes, anticoagulantes, que serían otros medicamentos que también tienen que ser recetados por un profesional de la salud, porque tampoco se lo podemos dar a cualquier persona. Claro, digamos, ¿no? El nombre, porque al rato van a comprarlo, ¿no? Exacto. Pregunta Tania Trejo, que es una prima mía y también pasó por el COVID. Lo digo porque ella lo ha dicho abiertamente. Dice, ¿por qué es necesario sacar una segunda tomografía al término del cuadro del COVID? En muchos pacientes, sí. Si tomamos la primera y consideramos que salió con imágenes que ya comentaba que son de vidrio despulido, se recomienda en una segunda para ver cómo quedó el pulmoncito, es decir, qué tanto de rehabilitación va a necesitar. Y todavía con mayor razón en aquellos pacientes que hayan cursado con una neumonía agregada. Entonces, sí es importante. Doctora, ¿qué ejercicios nos recomienda después de haber pasado por el COVID y que dejó algunos daños en nuestros pulmoncitos, que nos dimos cuenta que sí dejó algunos daños? ¿Qué ejercicios podría recomendarnos para fortalecer nuestros pulmones? Sí, pues hay unos muy básicos que en estos no gastamos absolutamente nada de cuestión económica, porque ya sabemos que hay aparatitos que nos ayudan, pero en estos es muy importante ponernos sentaditos, hombros bien derechitos. Ponemos nuestras manitas sobre el abdomen para que podamos sentir los movimientos. Entonces, en vamos a primero a sacar todo el aire y luego vamos a respirar profundo, lo más profundo que podamos. Y sacamos lentamente. Ok. Ese sería ¿Cuántos tenemos que hacer a lo largo del día? ¿Cuántos ejercicios de este tipo? Pues por lo menos unas 3, 4 veces al día. Sería muy importante realizarlos en como 10 veces, y descansamos y luego nos volvemos a acordar y otra vez. También hay otro en el que vamos a extender nuestros brazos hacia arriba y estando aquí, es cuando vamos a inhalar y soltamos. Ok. Ajá. Sientes inmediatamente cómo te entra más aire en los pulmones cuando haces este ejercicio. De hecho, mismo se puede hacer cuando uno está acostado, ponemos las manos como si fueran una cruz, doblamos un poquito nuestras rodillas y entonces cuando estamos en la cruz, lo que vamos a hacer es levantar nuestros brazos, sacamos todo el aire y luego inhalamos. Sacamos.
Y esto va a ser acostado, y entonces el esfuerzo es diferente acostado a estar sentadito. Es más el esfuerzo. ¿Sí? Doctora, ¿y esto también nos sirve para fortalecer nuestros pulmones, aquellos que no hayamos pasado por el COVID? Sí, mejoramos nuestra capacidad pulmonar, porque a veces ni siquiera hacemos ejercicio. Entonces, nuestra capacidad pulmonar se ve beneficiada con estos ejercicios. Doctora, las vacunas. Ese es un tema que ahorita nos trae de cabeza a todos. No sabemos si nos vamos a vacunar, no sabemos si debemos de vacunarnos. ¿Recomienda vacunarnos ya que nos toque, de acuerdo a nuestra edad? Que a mí me toca dentro de 2 años, doctora? Por la edad. Sí, una chicuela. Sí, soy una chicuela. Pero ¿sí nos recomienda vacunarnos, doctora? Pues sí, sí es recomendable. Como todo, estamos temerosos, es una vacuna nueva, pero generalmente todas las vacunas ocasionan una reacción. Entonces, ahorita lo que se está viendo es que es dolor de cabeza, dolor en el sitio de aplicación, un poco de malestar en el cuerpo, algunos refieren diarrea, pero nada que pudiese como comprometer esta situación híjole, prefiero no vacunarme a que sí recibir la vacuna, ¿no? Si recordamos, pues nuestros niños, cuando nosotros los vacunamos, pues a veces nos dice la señorita enfermera, le puede dar fiebre, le puede dar escurrimiento nasal, pero son efectos propios de la vacuna. Entonces, la recomendación es que sí se aplique y bueno, pues a atendernos y en nuestro cuerpo y que si cuando vamos a recibir la vacuna, pues estemos lo más saludables posibles. Los pacientes que son diabéticos, hipertensos, pues que estén bien controlados. Eso es muy, muy importante. Doctora, ¿y a una persona que le dio COVID, se puede vacunar? Sí, sí se va a vacunar, pero siempre y cuando ya haya pasado un mes. Ajá, un mes de que se haya enfermado, entonces, suponiendo que es un adulto mayor y ya le va a tocar en marzo, pues el periodo de enfermedad fue en enero, descansó todo febrero, marzo puede estar perfectamente vacunándose. Entonces, un mes de que tuvo la enfermedad. Ok, dice, ¿el insomnio es una secuela de COVID? Nos hacen esa pregunta, doctora. Pues sí, es más que secuela, es por tanto ansiedad que padecimos durante la enfermedad. Hay pacientes que les da miedo hasta dormirse porque piensan que van a tener algún efecto dormidos, que vayan a desaturarse, que se vaya a bajar su oxigenación, que ya no vayan a despertar. Sí es mucha la carga emocional que se vive con esta enfermedad. Entonces, si esto ya rebasó por ejemplo, su periodo de enfermedad y que me dicen, híjole, es que ya llevo casi un mes sin dormir, entonces sí necesitaremos el apoyo de un profesional para que podamos poco a poco ir reintegrando las horas de sueño, porque si no, esto nos va a conseguir pues que tengamos una fatiga crónica y con ello, pues otros daños. Claro. Voy a seguir leyendo las preguntas. Sí. Cintia Granillo dice, ¿qué hacer? A ver, les digo a todos los que nos están viendo, aprovechen, hay que aprovechar a la doctora, nos está dando consulta gratis a todos, entonces hay que aprovechar. Dice Cintia Granillo, ¿qué hacer cuando el paciente se le formó fibrosis en los pulmones y qué tan delicado es esta secuela? Bueno, sí, la fibrosis habría que ver la cantidad de pulmoncito que se haya lastimado. Hay medicamentos que nos pueden ayudar a revertir esta situación, pero aquí fundamental nuestra rehabilitación pulmonar, hay que hacer nuestros ejercicios y sí hay que acudir con el especialista para ver cómo quedó y cuánto se puede rescatar del daño ya creado. Sigo leyendo las preguntas. Angélica Montes, mucha gente es asintomática. Si te presentas a vacunar y en ese momento tienes el virus, ¿qué puede pasar? Qué buena pregunta. Sí, bueno, de hecho, como no se van a estar haciendo pruebas para ver si en ese momento estás activo, si o no, porque como efectivamente dice aquí Angélica, pues va a haber pacientes asintomáticos. La indicación es que se tienen que quedar 30 minutos para estarlos vigilando. Ajá, y que no se tenga alguna complicación. De hecho, los equipos que están vacunando, pues están capacitados
para atender alguna emergencia durante la aplicación y en el lugar donde se esté aplicando, si no se cuenta con más allá de lo que es necesario para atenderlo, pues sería trasladado a un hospital. Pues sí, es un tanto difícil esta situación, ¿no? Porque no vamos a saber quién está activo, quién no, quién a lo mejor se hizo unos días antes la prueba y salió bien y en ese momento ya está contagiado. Y eso va a ser bastante difícil. Ay, por eso hay que cuidarnos, ¿no, doctora? Por eso hay que usar cubrebocas, por eso no hay que salir. Vemos en las noticias que hacen fiestas constantemente los jóvenes y luego desgraciadamente son los que traen el virus a nuestros adultos mayores. Entonces hay que ser bien responsables en ese tema. Sigo leyendo. Dice, ¿la yoga o algún ejercicio es recomendable después de un cuadro de COVID? ¿Y después de cuánto tiempo puedo iniciar a hacer ejercicio después de haber tenido COVID? Al mes. Sí, de hecho hay pacientes que desde antes se sienten bien porque realmente la afectación a su cuerpo fue mínima, ¿no? Afortunadamente. En cuanto a yoga, pues sí es uno de los mejores ejercicios porque no solamente vamos a tener una mejor elasticidad en cuanto o tonificación muscular, por fuera, es un todo. Además, recordemos que hay algunos tipos de yoga en donde nos ayudan o nos enseñan a respirar. Entonces, esos sí son muy, muy buenos. Ok. Yo tomé tratamiento, resulté negativa, no corro ningún riesgo después de si me diera no corro ningún riesgo de que después, si me diera el virus, se haga resistente al tratamiento que tomé. Ah, ya entendí la pregunta. Que tomó tratamiento me supongo, para COVID. Ah, ok. Pero después resultó que fue negativa. ¿Ella no corre ningún riesgo de hacerse resistente a ese medicamento que tomó en caso de que le diera después? Ok, no. Bueno, hasta el momento no hay ninguna evidencia de que pase esto. Algunos medicamentos que se están utilizando, pues hasta este momento no se sabía que eran para COVID, ¿no? Entonces, por mencionar, como tú dirías, no vamos a decir nombres, pero algunos que son antiparasitarios, pues finalmente, si no estamos enfermos, pues tampoco nos va a hacer daño que si no lo tomamos o que si no, o que si lo dejamos a medias, porque a veces nos dice el médico, híjole, sí te lo tienes que tomar porque pues casi todos en tu familia se enfermaron. Y resulta que al segundo día le dicen, eres negativo. Se suspende en ese momento y no pasa nada. Lo que sí tendríamos que continuar es vitaminándonos y comiendo, alimentándonos lo mejor posible. Todas las medidas para cuidarnos. Y el hacer ejercicio, doctora. Doctora, son todas las preguntas. La verdad ha sido un placer. Vamos a poner sus teléfonos aquí en la plataforma de Impulso Rosa. Algo que quiera agregar, doctora, para este terrible virus que además de que nos enferma físicamente, efectivamente es una enfermedad que nos da mucha soledad, es una enfermedad solitaria, es una batalla solitaria por la persona que lo está padeciendo. ¿Algo que nos quiera agregar, doctora? Pues yo creo que aquí es bien importante seguirnos cuidando, no importa si ya me dio, porque a veces nos encontramos personas que me ha tocado verlas y que me dicen, es que como a mí ya me dio, pues yo ya hasta me fui de vacaciones. Entonces, no es que las limitemos, pero a veces en esas vacaciones tampoco se cuidan y entonces se pueden volver a enfermar. Los jóvenes son bien difíciles, de verdad, ahorita me ha tocado conocer a bastantes y tan solo el hecho de que se pongan el cubrebocas me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Y a veces es llegarles por el lado de que no es que se estén cuidando ellos, es que están cuidando a los demás. Y hay a quienes de verdad por aquí les entra, por acá les sale, es muy complejo, a veces la sociedad decimos, híjole, ¿dónde estamos, no? Porque hay quienes sí son muy conscientes, hay quienes llevan meses y meses sin salir y otros que han hecho su vida totalmente normal. Entonces, lo que sí les pediríamos es un apoyo para todos. Hay muchos compañeros médicos que, como tú dices, están ya sumamente cansados, muy, muy cansados, porque les ha tocado estar en el hospital horas y horas.
Entonces, no es solamente por ellos, es por todos nosotros, para que estemos mejor. Doctora, hay otra pregunta, perdón, ya nos habíamos despedido, pero Sí. Alguna vez leí un meme que dice que hablar de fútbol, hablar de política y hablar del dióxido de cloro es todo un tema. Aquí nos preguntan si recomienda el dióxido de cloro. No porque hay evidencia de que puede lastimarnos, ¿no? Muy al contrario de mejorar una situación de estas. A veces también he conocido médicos que lo recetan, pero no es el caso. Inclusive 2 de ellos lo dejaron de hacer porque 2 pacientes se complicaron, porque a veces el paciente en su afán de sentirse mejor ni siquiera toma la dosis que se le indicó. Es más, y entonces causó hasta quemaduras en esófago. Y bueno, es muy lamentable porque los pacientes terminaron muy, muy mal. Entonces, definitivamente no. Dióxido de cloro no. Okay. Muy bien, doctora. Doctora, de verdad agradezco su profesionalismo, agradezco la empatía que tiene con sus pacientes y lo digo con conocimiento de causa porque nos ha acompañado en esta lucha, en esta pesadilla, porque es una pesadilla. No entiendes hasta que no tienes un paciente o un familiar, no un paciente, no tienes un familiar cercano que está luchando con esta enfermedad, que es cuando te cae el 20 y decides hacer los cuidados más fuertes, ¿no? O echarle más ganas a tus cuidados. Entonces, yo le mando un abrazo con mucho cariño, doctora. Seguimos en contacto. Mis hermanos y yo seguiremos dándole lata. Prometemos que seremos más pacientes y gracias por contestar las llamadas, gracias por contestar nuestras dudas, gracias por siempre mandarnos un mensajito para ver cómo está mi mamá. Muchísimas gracias y un abrazo con todo el corazón. Tenemos más preguntas, ojalá después nos podamos hacer una segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias y bonita tarde a todos. Sigámonos cuidando, por favor. Ya nos dijo la doctora la importancia que es el cuidarnos, el no salir. A los jóvenes un llamado, por favor, porque luego son los que traen el virus a los adultos mayores. Nuestro cubrebocas, si no tenemos que salir, no salgamos. Un abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Buena tarde, doctora. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego.